¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Reprender, donde estaremos hablando temas relacionados con la educación. Aquí con mi buen amigo Bla. Bienvenido. Gracias, Dani. Tenemos altas expectativas con respecto a este podcast, esperando que los compañeros profesores se sumen y hagamos colaboración, incluso podamos hacer sinergia para trabajar proyectos en conjunto. Así es, pues la intención es que hablar, tener diferentes puntos de vista sobre algunos temas, si se puede debatir o analizar, y que esto sirva para la audiencia, para la gente que nos escucha, para que reflexione o simplemente aportar algo para ellos. Entonces, pues vamos a empezar y pues El tema de hoy. el tema de hoy va a ser aprender, desaprender y reprender. Y quiero comenzar con una frase de Alvin Toffler que leí en el libro del Shock del Futuro, que lo recomiendo, está interesante, aunque es un libro viejo de 1970, pero habla cosas del siglo XXI que pues no es nada nuevo, pero están pasando. Entonces me llamó la atención que este sociólogo y futurista dice que los analfabetos del siglo XXI son aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender, y no aquellos que no sepan leer ni escribir. Fíjate que quisiera hablar primero sobre el aprender. Ese concepto me llama la atención, y esto del aprendizaje, ¿lo ves como una capacidad o una habilidad? El aprender es agarrar, de donde sea. Es más, ponle la H. Originalmente la palabra aprendizaje traía la H de tomar, de coger, ¿sí? Todo lo que tú puedas recoger de una experiencia es aprender, y el que agarre más pues es el que aprende más. El que agarre más es el que tiene más capacidad. Pero ¿tú crees que desde que nacemos tenemos esa capacidad? Porque la diferencia entre capacidad y habilidad es que la capacidad es Lo que te cabe. Capacidad sí, lo que te pero eso ya lo traes en el ADN. No es algo bueno, voy a redondar, que aprendas. Y la habilidad es aquello que se desarrolla. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Que es una capacidad que ya la traemos desde que nacemos? Así es una capacidad. El problema o el asunto para quien aprende más está en función de cómo aprende, y eso ya es una habilidad. El que desarrolla mejores técnicas para aprender, el que se pone más al tiro cuando está frente a una experiencia y de cierta forma logra incorporar más datos a memoria, pues ese es más hábil, pero el otro también va a aprender. Así es, sí, de hecho estoy de acuerdo contigo. Creo que la capacidad de aprender se puede también fortalecer, porque cada quien tiene diferentes tipos de maneras de aprender. Entonces se puede crear una habilidad con el estilo de aprendizaje. La función de las escuelas es trabajar en función del desarrollo de las habilidades para aprender a aprender, ¿sí? No tanto captar en memoria. La memoria es muy importante, ¿sí? El trabajo con los alumnos de los primeros grados de preescolar, bueno, es lo del desarrollo motriz, pero en la primaria es incorporar datos en memoria. Por eso vemos a los niños cantando las tablas y todo eso. Exactamente, recitando los poemas y todo eso. Exacto. Sin embargo, conforme se va avanzando en la edad, lo más importante es que aprenda a aprender. Y es cuando aparecen los organizadores gráficos, es cuando aparecen las tablas de datos, los gráficos, ¿sí? Es cuando se comienza a desarrollar la estructura de textos. De hecho, Piaget habla sobre eso, sobre el aprendizaje como una manera de adaptarse y a los cambios, y dice que es mediante la asimilación y la acomodación. En este caso es lo que tú comentas: primero asimilas mediante la memorización o repetición, o adquieres ciertos aprendizajes para cierta situación, después lo acomodas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo estructuras para otras situaciones. Me imagino que ese es el proceso que tú comentas o... Sí, por ahí va. Definitivamente que cuando yo lo veo un poco distinto, cuando tú enfrentas una vivencia, ¿sí? Primero la acomodas, primero la enfrentas con tus vivencias anteriores, okay, y
ahí se van concatenando, se van enlazando unas con otras para luego asimilarlo. Y una vez que se llegó el proceso de asimilación, podemos decir que se aprendió. ¿Qué diferencia hay entre saber y aprender? Bien, pues el que sabe no necesariamente lo incorporó, ¿sí? Pensando en que la incorporación es el aprendizaje. Yo sé que existe la luna, pero no conozco la luna, ¿sí? Y sé que existe. ¿Por qué sabemos que existe la luna? La vemos todas las noches, porque nos dijo la NASA que en el 69 se viajó a la luna y que es el satélite terrestre. Pero la conocemos como la luna. ¿Sí? ¿Qué es la luna? Vaya, no sé si me esté explicando, pero el saber, desde mi perspectiva, tiene un valor más vulgar, sí. más sí. Yo comparto eso. Creo que el saber solamente, hablando de los niveles cognitivos, se queda en conocimiento, y el aprendizaje lleva a un nivel más alto. Puede ser de comprensión o de análisis o de aplicación. Bien. Y en dado caso, si nos va bien, hasta metacognición. Y el saber solo se queda en el primer nivel. Bueno, volviendo un poquito a aprender, quisiera saber un poco cuál es tu proceso de aprendizaje. El personal. El personal, así es. Bien, pues primero me aprendo lo que me interesa. Si es un contenido conceptual, ok. Bueno, entonces el contenido conceptual, ¿dónde está? O sea, ¿dónde están los conceptos? Esa es una pregunta para ti. ¿Dónde están los conceptos? ¿Dónde está el concepto electricidad? ¿O dónde está el concepto pedagogía? Pues en la información. ¿En ti dónde está? En mi mente, ¿verdad? En las ideas. ¿En la mente qué es? Bueno, si hablamos filosóficamente, no existe, ¿verdad? Así es, los conceptos tampoco tienen un lugar, ¿sí? Entonces, los conceptos se forman a tu criterio, luego toman un talante universal. Y hay algo que no debemos olvidar. Estamos hablando solo de conocimientos conceptuales en este caso, ¿sí? Pero no hay que olvidar que también se aprenden las actitudes y los valores. Así es. Entonces eso te da una visión integral del aprendizaje. Y otra vez, la función de la escuela es formar individuos con esas características de aprendizaje. De hecho, si nos vamos al plan y programa 2017 de aprendizaje clave, toma como principal aspecto a abordar las actitudes, después las habilidades y por último los conocimientos. Así es. No, y creo que muchos maestros o gente... La vieja guardia, porque estaba al revés. Y digo, de hecho hasta yo mismo de principio tenía esa idea errónea. Porque imitas a la vieja guardia. Uno tiende a enseñar como aprendió y como quien le enseñó. Entonces, si tú no te enfrentaste a esas tesis y antítesis que vienen en las lecturas, definitivamente que tendrías que estar leyendo pedagogía o didáctica, no vas a tomar un criterio para criticar al que te enseñó, porque lo puedes querer, o sea, puede ser tu maestro preferido, pero sus prácticas pedagógicas pues no anclaron donde deberían de ser. Sí, me llamó la atención una vez que estaba en una escuela de turno completo, por así decirlo, o ¿cómo se llaman esas escuelas? Tiempo completo. Y canten las golondrinas. ya no van a estar. Entonces, el director de esa escuela se preocupaba más por eso, por la actitud del alumno, por formarlos, por enseñarle valores, que por conocimientos. Y me llamó mucho la atención eso. Y después ya se me hizo más coherente cuando empiezo a leer sobre el enfoque competencial del Plan 2017 y resulta que de eso trata. Primero basarse en las actitudes y valores y al último los conocimientos. Pues es que es más humano así. Entrarle por el lado de las emociones, de los sentimientos, que te llevan a comportarte de cierta forma ante una situación, es decir, las actitudes. Y luego evaluar tus actitudes para saber si pueden funcionar socialmente. Y esos son los valores. Las actitudes que funcionan socialmente son los valores, lo que todos valoran, vaya, ¿sí? Para convertirte en un buen ser humano primero,
Y ahora sí, un buen ser humano que va a saber hacer cosas, que va a saber a aprender solo, ¿sí? Y por lo tanto a aprender a convivir. Y ahí están los pilares de la UNESCO, que también no es algo nuevo, ¿verdad? Sí, y hablando, bueno, regresando un poco a lo que te pregunté sobre tu proceso de aprendizaje, el mío es muy largo, sin albur. No, pero eso es chiquitillo, pero... Sí, el mío es muy largo porque para aprender algo o tratar de comprenderlo, tengo que leerlo, después volverlo a leer, después escribir, hacer un tipo de esquema, después hablar sobre ese tema, y si lo practico constantemente, se me queda ya grabado, o ya lo comprendo y ya lo puedo poner o aplicar a otras situaciones, pero sí es un proceso muy largo. Hay A lo otra mejor es muy largo en tiempo, pero no en proceso. Leíste, transformaste lo que leíste y lo expones. Eso es lo que yo planteé hace un momento. ¿Sí? Lees uno, lees dos, lees tres. Tomas criterio, reorganizas la información cuando tomas criterio y luego lo comunicas. Sí, pero hay gente que con el simple hecho de leerlo ya lo comprende y se le queda grabado. Yo ocupo hacer esto. De hecho, fue uno de los principales, el fin de este podcast, era también para mi autoaprendizaje. Entonces, debido a que si no lo hablo, si no lo comparto, es muy difícil que se me quede adherido en mi mente, aunque no exista. Y ahí tienes un dato en contra con lo del que lee, aprende. Es muy poca la cantidad de información que se aprende de solo leer. Sí, pues estamos hablando ya de una metodología muy pasiva. Definitivamente. Depende mucho de la motivación. ¿Sí? O sea, Ujú. Lo que te emociona y lo lees, pues de cierta forma ya le llevas una ventaja grande. ¿Sí? Lo que no te emociona y lo lees, pues le vas a releer, vas a batallar más, vas a enfrentarte primero contra tu emoción al momento de enfrentar un texto. Pero si quieres aprender, es que tendrías que evaluar para qué aprender algo que no te emociona. ¿Sí? Pues si quieres aprender, lo tienes que trabajar, aunque te tardes más leyendo, y luego tienes que transformar esa información. Dicen que no es necesario tanto el acabar un libro. Si no te interesa o si ya leíste lo que para ti es suficiente, con eso basta. Entonces eso me pasa varias veces que no acabo los libros, pero porque ya tengo lo que quiero. Entonces, Sí, y esa parte emocional del aprendizaje es algo que se deja a un lado muchas veces en las aulas, ¿sí? Porque el profe, muy arraigado en su... quiere llevar el libro completo, ¿verdad? o lo que le emociona a él nada más, lo que le interesa. Si no considera los intereses de los estudiantes, las necesidades de los estudiantes, los tipos de aprendizaje del estudiante, pues entonces estás con muchas cosas en contra en el aula, y lo último que vas a alcanzar es que aprendan. ¿Sí? Y hablando sobre tipos de aprendizaje, ahorita que el tema lo sacaste, ¿crees que es importante a fuerzas conocer los tipos de cada uno? Digo, creo que ya el maestro debe diversificar las estrategias sin importar, o sea, si tiene 5 que aprenden leyendo, otros visuales, otros auditivos, otros kinestésicos. Sin embargo, el maestro debe de diversificar las estrategias como quiera. Es que entra un doble estándar del profe, y te lo comento con mi doble moral del docente. Ahí va. Tú tienes que identificar el tipo de aprendizaje del alumno, sí. Y luego lo vas a categorizar. Tienes 40 alumnos. Si tienes 5 grupos, 6 grupos, pues entre 240 alumnos más o menos vas a andar trabajando. Obviamente, una vez que los identificas, no vas a trabajar con ellos individualmente, no te la acabas. Por eso categorizas. Entonces te vas a dar cuenta, cuando categorizas, cuál es el tipo de aprendizaje que predomina en un grupo. Ahora aquí está la doble moral. ¿Qué es lo que vas a trabajar? Con los que tienes más, trabajar más ese tipo de aprendizaje, o con los que tienes menos, trabajar más ese tipo de aprendizaje. Sí, sí. Porque, vaya, he escuchado a muchos compañeros decir, bueno, es que tú
tienes que trabajar con el que te necesita más, ¿sí? Y el tipo de aprendizaje que esté en menor cantidad suena a que debes de trabajar más para que el que no tiene ese tipo de aprendizaje aprenda de esa manera, ¿sí? Sin embargo, no estoy tan de acuerdo con eso. Tienes que trabajar con la mayor cantidad de alumnos en su tipo de aprendizaje, aunque no sea el tuyo, aunque no te guste, aunque no te parezca, ¿sí? Porque vas a tener mayor porcentaje de alumnos motivados y que te van a ayudar con los que no están tan motivados porque no aprenden de esa forma. ¿Como tutores? Depende de la cantidad de motivación, ¿sí? El tutor, en la estrategia de tutoría, lo primero que debe aparecerse, además de la motivación, es la decisión del alumno por ayudar a otro, ¿sí? Ese impulso natural que puede aparecer, porque no vas a obligar a alguien a ayudar a otro, ¿sí? Él no va a querer y no lo va a hacer. Sí, hay ciertos alumnos que tienen ciertas características de apoyar y ellos solo los dicen a veces. Cuando tú identificas eso, puedes implementar la estrategia de tutoría, ¿sí? Bien, regresamos a los tipos. En efecto, prefiero trabajar con el tipo de aprendizaje más predominante, diversificar estrategias una vez que ya se arraigaron las del tipo predominante, para que con esa motivación de la mayoría después me puedan ayudar con los otros, ¿sí? A aprender, y finalmente diversificar las estrategias para que se tenga la oportunidad de moldear el tipo, y si se da cuenta el alumno que también puede aprender de otra manera, cuando le vuelvas a preguntar ya empiece a ser maleable el tipo de aprendizaje. Aunque también hay que tener cierto cuidado, tanto con los alumnos y docentes, y aquí cae mucho la responsabilidad del docente en lo que enseña, debido a que cuando el alumno tiene arraigado cierto conocimiento, es muy difícil que él lo olvide y después quiera desaprenderlo. Y ya para cerrar este tema, porque nos podemos alargar hablando de aprendizaje, ¿qué crees que tanto maestros, bueno, en este caso me voy a enfocar a los maestros, qué se debe desaprender y qué debemos reaprender? Pues que cada año tiene que desaprender el contexto, ¿sí? ¿Cómo? Yo tengo unos alumnos de 15 años del 2020. Ah, ok, ya. Pero el otro año voy a tener alumnos modelo 2021. ¿Y quiénes no son? No son iguales, no tienen los mismos estilos, no tienen los mismos recursos. Y creo que perdón que te interrumpa, nos hemos estancado ahí. Creo que muchos maestros no quieren ese cambio y creen que las estrategias de antes... ¿Te has dado cuenta que hay profes hoy inclusive que llegan con una libreta toda chorreada, todavía nuevo con chorizo de hace 20 años, güey, y que repiten las actividades año tras año? Pues eso es lo primero que tiene que desaprender el profesor, ¿sí? Tiene que adecuar las prácticas al contexto. Primero identifícate como una persona con muchos errores, con muchos defectos, con muchas características antisociales, ¿sí? Como para llegar y decir, por aquí se van porque así lo digo yo y porque así lo hago yo. No es humano, no es humano. Antes había una muletilla entre profes, cuando criticaban algo decían, es que es antipedagógico. Bueno, ahí está, o sea, lo antipedagógico sería no cambiar y no reconocer que estás trabajando con un ser humano y que ese ser humano también tiene sus procesos en pro, vaya, sus procesos incrementando y mejorando. Entonces tú te tienes que concentrar en cómo mejorar esa habilidad que tiene, ¿sí? No tratarle de decir, es que así no, porque yo no te lo dije así. Pero bueno, creo que esta plática también puede ser para otro episodio, debido a que se puede alargar. Por lo pronto, pues es todo. Y muchas gracias a los que nos están escuchando o nos van a escuchar. Esperemos que les haya agradado
y crear, como dice Bla, una buena comunidad para reflexionar y que ustedes también en las redes sociales pongan lo que piensan sobre lo que platicamos. Esto es todo y muchas gracias, Bla. Aquí abajo en la descripción del video, ahí tú ponle. Así es. Nos vemos. Salud.